Muchas gracias, Ray, y a todas las directivas del club por invitarme siempre a este segmento que es muy interesante y muy taquillero, que son los tumores digestivos. Hoy tenemos tres panelistas: la doctora Marcela Orrego de la clínica Imbanaco de Cali, el doctor Emilio Batagel del Hospital Militar de Buenos Aires y el doctor Mike Kuzny, director médico del Monte Sinaí de Miami. Y nuestro presentador es el doctor Ismael Ganem del Hospital San Carlos de La Paz de Madrid, quien tiene tres casos muy interesantes, igual que los de ayer. Creo que les van a gustar mucho y no creo que tengamos nosotros que participar mucho porque la audiencia espero que esté muy activa. Entonces, comencemos, por favor, doctor Ganem. Estupendo. Bueno, pues antes de nada me gustaría agradecer a la organización y al doctor Ray Mane pues, por la invitación y la verdad es por organizarlo también en un sitio tan bonito que lo estamos pasando bastante bien. Bueno, vamos a comenzar los casos clínicos. El primero es un adenocarcinoma de páncreas. Se trata de estamos hablando de septiembre de 2018, una mujer de 60 años, diabética, artritis reumatoide, sin otros antecedentes de interés, no tiene antecedentes familiares de cáncer y consulta por un cuadro de dolor abdominal en epigastrio, irradiado en cinturón, progresivo, de 3-4 meses de evolución, acompañado además de un síndrome constitucional con hiporexia, pérdida de 10 kilos en los últimos 5 meses. A la exploración destaca dolor en epigastrio, sin otras alteraciones relevantes. Se le hace un escáner. En el escáner nos informan que hay una masa hipodensa de 4 centímetros en cuerpo pancreático que infiltra la arteria mesentérica superior en más de 180 grados. También en el tronco celíaco hay contacto con la masa tumoral de más de 180 grados y también se ve contacto con arteria hepática, porta principal, amputación del eje esplenometentérico. Se ven adenopatías patológicas de hasta 1 centímetro, pero no hay afectación a distancia. Aquí os pongo las imágenes. Como veis, esta lesión es la lesión del cuerpo pancreático, hipodensa, que está en contacto con el tronco celíaco y aquí veis cómo está rodeando a la arteria mesentérica superior en más de 180 grados. Bueno, pues el siguiente paso fue hacer una econdoscopia para intentar obtener una muestra y bueno, se confirma la lesión, se ve que no existe plano de separación con arteria mesentérica superior y nos confirma el diagnóstico de adenocarcinoma. La analítica es normal, salvo elevación del CA19-9 en torno a 820. La primera pregunta es una pregunta sencillita, pero muy relevante y que, como sabéis, estos pacientes hay que comentarlos en el comité de tumores y con un radiólogo que nos informe de realmente si el tumor es resecable o no es resecable. Entonces, lo primero, teniendo en cuenta lo que hemos hablado respecto a la afectación arterial fundamentalmente, ¿creéis que este tumor es resecable, borderline o irresecable? Irresecable. Borderline. Borderline. Bueno, está bien. ¿Quién vota borderline? Uno, irresecable, todos los demás. Listo. Para los demás es resecable, entiendo. No, para los que no levantan el brazo. Estupendo. Pues fijaros, si nos fijamos solamente en el contacto arterial, sin tener en cuenta la afectación venosa ni otras alteraciones, tenemos que fijarnos que para que el tumor sea resecable no tiene que haber ningún contacto con la arteria mesentérica superior ni con el tronco celíaco. Ninguno. Cuando estamos hablando que hay un contacto inferior a 180 grados, estaremos hablando de un tumor borderline, y si es superior a 180 grados sería un tumor irresecable. En este caso estamos hablando de un tumor irresecable porque hay un contacto superior a 180 grados. Pero ya digo que esto es facilito, es la arteria, pero hay que tener en cuenta muchos otros criterios, las venas y luego verlo muy bien con un escáner con un protocolo de páncreas específico para ver los vasos. Aquí tenéis un poco resumidos los criterios, pero bueno, no vamos a entrar en ellos. Una pregunta ahí. Aquí tenemos unas imágenes que nos permiten tomar una conducta. Necesidad de PET-CT de clasificación en un paciente de estos. A ver, el PET nos puede ayudar en alguna ocasión, pero hay que tener en cuenta que con el escáner descartamos fundamentalmente, mayoritariamente la afectación metastásica y solamente en situaciones muy puntuales donde tengas una lesión a lo mejor en hígado dudosa, pues puedes plantear hacer un PET, pero muchas veces el PET no nos ayuda si no nos estamos planteando ir a cirugía
o hacer una estrategia más agresiva, ¿no? Doctor Kelman. En ese mismo sentido, la expresión de un CA19-9 elevado con imágenes convencionales que nos muestran enfermedad metastásica a distancia, ¿favorecería utilizar o no un PET? ¿Te refieres tener el marcador elevado? Si eso... Ese paciente. Tenemos Yo creo que no es necesario. Sí. No es necesario. Y ahora vamos a ver también por qué, ¿vale? Porque es verdad que hay un porcentaje alto de pacientes precisamente con cáncer de páncreas localmente avanzado que desarrollan metástasis inicialmente. Y ahora veremos el caso, la evolución. No, yo estoy de acuerdo. O sea, realmente el PET... Si fuera o sea, borderline. lo mismo, borderline o incluso completamente resecable. O sea, yo siempre digo que uno tiene que mirar un poquitico cómo los estudios actuales se están escribiendo. Por ejemplo, el estudio actual que estamos haciendo en el Alliance, que es absolutamente resecable. Para pacientes 100% resecables, que es cirugía contra FOLFIRINOX y el orden de los factores. O sea, es FOLFIRINOX, cirugía o cirugía FOLFIRINOX. Estudio más sencillo no puede haber, no requerimos PET. Y puede tener el marcador elevado, no importa. El marcador elevado es pronóstico, más no es que nos diga desarrollo de la enfermedad de nada de esas cosas. Y fuera de eso, siempre es importante mirar en estos casos hasta qué punto es que ese CA19-9 fue medido obstruido, porque lo eleva. Si el paciente lo midieron en ese momento cuando tenía algún tipo de cáncer de cabeza de páncreas con obstrucción o algo así, va a estar más alto, pero no del PET. La resolución del PET es menor que la resolución del scan. En este tumor que no tiene un alto contenido de riesgo de metástasis óseas, ¿para qué necesitamos el PET? Hay una pregunta para el auditorio. En sus instituciones, ¿qué tan frecuentemente reciben una lectura real con todos estos criterios cuando ven un cáncer de páncreas? Con todo el protocolo de páncreas en este momento que tengamos estandarizados, los que tengan en la institución, es muy bajo, ¿no? Es que ese es un problema grande acá para nosotros, la estandarización del protocolo de páncreas en lectura, solo en sitios donde se hace cirugía hepatobiliar grande o trasplante hepático o cirugía de páncreas dedicada o estudios de investigación, pero creo que es algo para trabajar muchísimo. Hombre, es algo básico. O sea, si ya estamos clasificando mal al paciente desde el principio, a partir de ahí vamos a hacer todo mal. Sí. Sí, No, nosotros... la lectura del TAC, la lectura del No. TAC no te va a llegar con todos los criterios, pero eso te refuerza el comité multidisciplinar, que está el radiólogo, que estás pidiendo los estudios que te Sí, hagan pero falta. a ver, hay que hacer el escáner con protocolo de páncreas. Tengo que decir que en esta paciente no se hizo porque ya sin protocolo de páncreas se veía que había afectación vascular y no hacía falta, pero hay que hacerlo siempre para clasificar bien al paciente. TAC o resonancia. TAC. Un ataque con buen contraste es lo más importante de todo, porque lo fundamental es definir el compromiso vascular, como en este caso que la arteria, Eso es. y esto ya contraindica la cirugía. Es Listo. decir, creo Sí. que no es, digamos, es alguien que esté interesado en hacer páncreas y ver bien los vasos. En tomografía no es tan complejo. En los hospitales generales allá ya hay gente que se dedica nada más que a eso, dentro de las imágenes. Bueno, pues continuamos si queréis. La siguiente pregunta que planteo es: mujer, 60 años, sin antecedentes familiares de cáncer, de ningún tipo. Diabética, ECO 0, adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado. ¿Alguien de aquí la remitiría a cáncer familiar? ¿Un caballero por allí? ¿Alguien más? Aquí llamamos consejería genética. Pues consejería genética. Es la consejería. Sí, seis personas. Bueno, no está mal, porque ya digo que no tiene ningún antecedente. O sea que, pues fijaros, la mitad de los pacientes con cáncer de páncreas que tienen alteraciones patogénicas en línea germinal no tienen antecedentes claros para tener un cáncer familiar con alteraciones germinales. O sea, no se sospecha por los antecedentes clínicos. Esto es importante. Es verdad que es poco frecuente encontrar mutaciones en línea germinal en cáncer de páncreas, pero pueden tener un valor al final pronóstico respecto al tumor, pueden tener un valor predictivo en cuanto a seleccionar mejor la quimioterapia que va a recibir ese paciente y luego, por supuesto, para desarrollo de segundos tumores y para la familia. Y así plantean las guías de la NCCN, plantean que todo paciente con cáncer de páncreas se debe por lo menos valorar hacer un estudio en línea germinal para ver si tiene alguna alteración en ese sentido.
Y así hicimos nosotros, la enviamos a Cáncer Familiar o Consejería Genética, como habéis dicho, y ahí quedó eso. La siguiente pregunta es: ¿qué estrategia de tratamiento inicial os parece que es la más adecuada? ¿Quimioterapia, radioterapia, quimioradioterapia u otras? ¿Quién vota por quimio? ¿Sola? Quimio, muy bien, la mitad de la sala por lo menos. ¿Radio solo? Radio, nadie. ¿Quimio radio concomitante? Por ahí No. también algún brazo. Bueno, pues es un tema conflictivo, ¿no? Fijaros, aquí os traigo dos estudios. Es verdad que no hay mucha evidencia. Tenemos varios estudios y son en general antiguos. El de la izquierda es un estudio que compara hacer cisplatino 5-FU concomitante con radioterapia y continuar gencitabina versus gencitabina en monoterapia, y donde se ve un beneficio a favor de gencitabina en cuanto a supervivencia global. Paciente con 120, estudio con 120 pacientes, ¿vale? El estudio de la derecha es un estudio también antiguo y que observa los resultados son justo al contrario. Gencitabina radioterapia seguido de gencitabina versus gencitabina. Y parece que se benefician en cuanto a supervivencia global más los pacientes de quimioradio concurrente. Luego, parece que es un tema controvertido. Sin embargo, teniendo en cuenta otros detalles, como lo que os pongo aquí a la izquierda, es que 1 de cada 4 pacientes, a pesar de estar con tratamiento quimioterápico, en este caso que os traigo aquí sería con gencitabina, pero bueno, va a desarrollar enfermedad sistémica en los primeros 3 meses desde el diagnóstico. O sea, que estamos hablando que hay que considerar el cáncer de páncreas como una enfermedad sistémica y, en mi opinión, plantear iniciar un tratamiento con quimioterapia para intentar retrasar el desarrollo de afectación a distancia desde el principio. Además, hay otros 2 o 3 estudios más antiguos que no muestran tampoco beneficio respecto de la quimioradioterapia, y hay un metaanálisis de todos estos estudios que dicen que no hay un beneficio claro de la quimioradioterapia en estos pacientes. Si fuera borderline. Si fuera borderline, tenemos muchas más dudas. Aquí tenemos dudas, en borderline más, porque además los ensayos clínicos que tenemos, algunos de ellos son justo con radioterapia. Entonces, ahí tenemos muchas más dudas, pero de todas maneras, el tratamiento inicial seguiría, en mi opinión, siendo el mismo, quimioterapia, FOLFIRINOX, por ejemplo, y reevaluar, si no hay progresión, se puede plantear hacer radioterapia, pero no está tampoco establecido. O sea, se puede continuar quimioterapia y valorar. No sé vosotros qué opináis. Ah, Yo sí, No, no. Sí. Dale, No, en general, o sea, lo que pasa es que todos los estudios de radioterapia en páncreas han sido dudosos, por ponerlos de una manera realmente suave, porque realmente la radioterapia en páncreas no la hemos podido confirmar, excepto en un par de metaanálisis en ganglios positivos, en enfermedad muy avanzada localmente y para conseguir ciertas cosas. Pero realmente la radio en páncreas, y hay un segundo factor, que es un factor secundario, que es qué tipo de radio. Entre radiación estereotáctica y radiación estándar, y luego dentro de la radiación estándar 54 Gray o 40 Gray, porque también han habido estudios y realmente el único estudio que ha demostrado un poquitico más de beneficios son los últimos que han empezado con los del grupo de la Universidad de Colorado y cosas de ese estilo, con radiación estereotáctica, que es complicadísimo. Complicadísimo. O sea, en mi centro nosotros estábamos reclutando para ese estudio y casi no podemos poner ni siquiera un paciente porque todos los planes que hacía mi radioterapeuta, que es un tipo de alto nivel, se los devolvían. Entonces, no estamos hablando de algo sencillo. No sé, a mí la radio en páncreas todavía la tengo muy dudoso. El sentido que tendría... Perdón. No, a mí también. Yo creo que si uno empieza con quimio, selecciona esa población de 1 en 4, porque son los 3 que evolucionan rápidamente, y vos le haces quimio, después tenés la posibilidad de evaluar la quimioradioterapia. De acuerdo. Excepto que no fuera fit para FOLFIRINOX. Ahí está. Ahí Claro. viene la discusión del valor Eso lo del discutimos ahora nab-paclitaxel. Yo lo que quería decir es que plantear radioterapia, el objetivo es intentar conseguir más respuesta y que haya una cirugía R0. Ese es el beneficio potencial de administrar radioterapia. Y estoy de acuerdo que primero hay que empezar con quimioterapia y luego, si se ve que parece que el paciente puede mejorar con radioterapia, que no se ve una clara respuesta, pues se puede plantear. Pero no está claro, ¿vale? De hecho, los ensayos clínicos, muchos son sin radioterapia. Pues, siguiente pregunta. Hemos dicho que vamos a plantear quimioterapia, pero ahora, ¿qué quimioterapia de las que os muestro aquí u otro esquema
que vosotros prefiráis os parece el más interesante para este paciente. Votemos, Folfirinox. Folfirinox, la mayoría de la sala. Nab-paclitaxel si hubiera gemcitabina. Pero sí lo había hasta hace poco. Nosotros lo tenemos en la Argentina y en este caso, si el paciente es un paciente que está fit, que está en buen estado general, 60 años y está en buenas condiciones, le ofrezco Folfirinox. Gemcitabina sola. Nadie. Listo. Estupendo. Pues volvemos otra vez a comentar un poco la evidencia que tenemos, que es poquita, pero bueno, fijaros, en el primer estudio que os pongo es el LAB07, publicado en 2017, es un ensayo clínico fase 3 con una doble aleatorización. Inicialmente se aleatorizan a los pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado a gemcitabina versus gemcitabina erlotinib, y aquellos que no progresaban en los primeros 4 meses se aleatorizaban después a quimiorradioterapia o continuar con gemcitabina. En cualquier caso, en los datos respecto a la quimioterapia veis que son pues bastante modestos, ¿no? Supervivencia global en torno a 13 meses, tasas de resección del tumor del 4% y cirugías R0 del 2,5%. ¿Vale? Os pongo en rojo los 2 estudios que evalúan terapias más modernas en combinación, como puede ser nab-paclitaxel gemcitabina o el segundo estudio que hace primero nab-paclitaxel y luego Folfirinox. En estos estudios veis que hay una mayor supervivencia global en torno a 18-20 meses y unas tasas de cirugía también superiores. Y os pongo aquí abajo un estudio, un metaanálisis de estudios retrospectivos publicado en 2016, solamente con Folfirinox. Y como veis, datos también muy positivos, teniendo en cuenta que es un estudio son de estudios retrospectivos, no es ensayo clínico, pero 24 meses de supervivencia global. Por lo tanto, me parece que la mejor elección sería Folfirinox o nab-paclitaxel gemcitabina también. ¿Vale? Nosotros decidimos iniciar tratamiento con Folfirinox. La paciente, la verdad es que, bueno, comité de tumores desestima cirugía, tolera bastante bien el tratamiento, salvo alguna neutropenia, neuropatía por el oxaliplatino, pero en general bien. Se encuentra cada vez mejor, está ganando peso y se observa un descenso del marcador. Sí. El hacer Folfirinox en este momento, yo lo consideré y tal vez se haga porque tiene más tasas de respuesta ahora, ¿verdad? Pero también te estás guardando una buena primera línea cuando el paciente sea metastásico, que van a ser. Sí. A ver, yo en este momento no pienso en las metas, en el futuro, porque estoy buscando lo mejor en este momento. Es verdad que no tenemos mucha evidencia, la que hay es la que he contado, que es mínima, pero sí que tenemos evidencia en enfermedad metastásica, donde sabemos que Folfirinox parece tener, no está comparado directamente con abraxane gemcitabina, pero parece tener mejores resultados. No, pero sí puedes decir que está comparado, porque el 1505, SWOG 1505, distinta enfermedad porque fue en borderline realmente más que otra cosa, pero fueron absolutamente equivalentes. O sea, cuando ustedes dicen de que no tienen nab-paclitaxel acá, yo no veo mayor diferencia. Temporalmente, pero realmente, o sea, cuando uno mira el SWOG 1505, fueron absolutamente exactos el Folfirinox con el nab-paclitaxel gemcitabina. A mí no me quita el sueño. En metastásico. No, en localmente avanzado, 1505. Pero ese iba con quimio-radio después. Tenía un brazo en donde no fue muy bien controlado, pero realmente a mí no me quita el sueño una o el otro. El problema es que si nosotros nos quejamos de que Folfirinox es difícil de que los pacientes lo toleren, toca usar factores de crecimiento, todo lo que tú tienes ahí, nab-paclitaxel utilizado en dosis estándar de día 1, 8 y 15 requiere un atleta. O sea, un paciente que el paciente tolere día 1, 8 y 15 en dosis completas de nab-paclitaxel, fuerte. Eso casi y tiene imposible. descanso en la cuarta semana, casi nunca la puede hacer seguido. Es imposible. Llegas al día 8, le pedís los controles exacto, a nivel de sangre y el paciente tiene seguramente una neutropenia importante y tenés que disminuir o pararla el día 15. No es tan simple. Yo que tengo la mayoría de mis pacientes son de más de 70 años, realmente es rarísimo que logre utilizar más de día 1 o día 15. Y termina siendo uno. Y la pregunta del millón es si estoy teniendo el mismo beneficio que tendría en el estándar de los estudios cuando es día 1, 8 y 15, pero son cercanos. Bueno, pues bien,
una discusión muy interesante. Pero seguimos con nuestro caso. FOLFIRINOX, mejoría clínica de la paciente. Y os pongo las imágenes radiológicas 6 meses después, ¿vale? El tumor primario está exactamente igual y la afectación vascular, como veis aquí, pues sigue habiendo la misma afectación de la arteria mesentérica superior y sigue siendo un tumor irresecable por criterios radiológicos. Ahora viene un poco lo que comentaba antes el doctor Batagel. Una pregunta allí en el comité interdisciplinario, Más duro. porque nosotros realmente tenemos la pancreatectomía estándar, pero tenemos también la extendida y hay grupos, sobre todo los grupos asiáticos. Nosotros Sí. tenemos una persona que trabaja en la institución que tiene esa experiencia y esa formación en hacer extendida. ¿Cómo es la experiencia en el No, centro de nosotros ustedes? no hacemos cirugías con reconstrucción vascular a nivel arterial, porque realmente la verdad es que los cirujanos no las hacen, no están preparados para hacerlas, son tienen una mortalidad alta. Y yo siempre pienso que el cáncer de páncreas, como he dicho al principio, es una enfermedad sistémica. Entonces te puedes empeñar en hacer una cirugía brutal, pero es que luego vas a tener afectación metastásica. Entonces, yo creo que si puedes resecar el tumor de una manera razonable, sin hacer reconstrucciones arteriales, estupendo. Y si no, pues... Porque el R0 aumenta, ¿no? A veces con la Sí, pancreatectomía aumenta el extendida. R0, pero aumentan las complicaciones, Sí. Pues aumenta la mortalidad. Johns Hopkins, por ejemplo, ¿no? Los dos Tienen- tipos que están haciendo eso, el que hace más es Matt Katz en MD Anderson, y Matt es súper estricto, es el investigador principal de la mayoría de nuestros estudios de este tipo de pacientes, y él es súper radical en llamar qué es resecable y qué no es resecable, y ellos ponen incluso el borderline resectable como resectable. Ellos, o sea, Matt está ya queriendo escribir estudios cuando ahorita el jueves fue la junta de la Alliance, y ellos quieren quitar borderline resectable como una categoría y volverlo resecable, porque él dice que eso es un paciente que quiere hacer una cirugía en Anderson, en Hopkins y hacer cirugía vascular. Eso es irreal. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. Es como cuando se trataba el cáncer de mama con cirugía y cirugía y cirugía y te empeñas y no. O sea, el cáncer de páncreas hay que considerarlo, bajo mi punto de vista, como una enfermedad sistémica. Y es que lo ves ya en la enfermedad resecable, ves que los pacientes desarrollan metástasis y hay pocos que realmente se curen, a pesar de la adyuvancia y demás. O sea, que hay que considerarlo así. Bueno, la siguiente pregunta era un poco lo que estaba comentando antes el doctor Batagel. El paciente no ha progresado en los primeros 4 o 6 meses y la duda sería si ahora podemos plantear una radioterapia, ya que se ha controlado la enfermedad a nivel sistémico. Diga. El cirujano que no le operaba. ¿Quién lo irradiaría en este momento? Radioterapia. ¿Quién haría un desescalamiento de la quimio sin radio? Por ejemplo, pasar a FOLFIRI. Bien. La toxicidad, bien. A ver, neuropatía, ha tenido algún episodio de neutropenia afebril. O pero dejarlo con un florinado. razonablemente bien. O dejarlo con un florinado sin irradiar. ¿Quién lo haría? O sea, todo radio. 1, 2. Listo. Bueno, vamos a ver. Un comentario. Yo creo que la radioterapia en páncreas tiene un rol muy importante. No sé cómo estará ahora del dolor el paciente Está muy Ismael, porque cuando empezó tenía dolor. La paciente, Entonces, la indicación de radioterapia también tiene que ver mucho con la parte sintomatológica del paciente. sí. Si el paciente estaba con dolor, creo que es una de las indicaciones específicas de radioterapia en páncreas. Es tóxica también, porque tiene también el paciente está en un estado nauseoso. El estado también había perdido bastante de peso. Haya perdido peso. Estos son pacientes que tienen que ir desde el comienzo con un apoyo nutricional. Sí. El cáncer de páncreas es el tumor más caquéctico que hay, es decir, te produce una caquesia importantísima, y por eso tenía dolor que habías comentado. Está sin dolor ahora. La El paciente estado general ha evolucionado muy bien. Ha Eso es. recuperado peso, no tiene dolor, se encuentra muy bien. La quimioterapia la tolera razonablemente bien. O sea que está muy bien clínicamente. ¿Vale? Bueno, respecto a esta cuestión, os traigo el estudio Lab07, que es un estudio que evalúa justo. Es el que hemos comentado antes, que tenía una doble aleatorización, primero a gencitabina versus gencitabina erlotinib, y luego
los pacientes que no habían progresado en los primeros 4 meses se aleatorizaban a recibir quimio-radioterapia versus continuar con la quimioterapia 2 meses más y ahí se suspendía el tratamiento. Este estudio no muestra beneficio en supervivencia global ni tampoco en supervivencia libre de progresión, aunque con una P casi significativa, para la utilización de quimio-radioterapia. Lo que sí vemos es que hay un mayor riesgo de progresión local en los pacientes que reciben quimioterapia y un mayor riesgo de progresión a distancia en aquellos pacientes que reciben quimio-radioterapia. Luego, volvemos otra vez, cuando estamos hablando de radioterapia, pues las dudas, ¿no? ¿Aporta algo? Si el paciente tiene dolor, si tiene riesgo de sangrado, si nos estamos planteando resecar el tumor y creemos que con la radioterapia va a conseguir una mayor respuesta, pues quizás en esos casos se puede plantear. Pero este estudio hay que considerarlo, es antiguo, bueno, 2017, y los pacientes recibían gemcitabina. Hoy en día los pacientes reciben una quimioterapia en general más potente, con mayor tasa de respuestas, y por lo tanto no es exactamente la misma situación. Y la otra cosa que tenemos que considerar es si vamos a suspender la quimioterapia, que sería el caso del estudio, o vamos a plantear que continúe con quimioterapia como si fuese una enfermedad metastásica. Porque eso también, digamos que desdibuja un poco los resultados de este estudio. Nosotros planteamos, lo comentamos en el comité, y decidimos hacer radioterapia concurrente con capecitabina. La paciente lo toleró razonablemente bien también y el marcador persistía en valores normales. Pero hacemos otra vez un escáner y vemos que la lesión está más o menos igual, no hay respuesta y sigue siendo irresecable por criterios radiológicos. ¿Pero cuánto? Casi un año después. Sí, junio de 2019. O sea, bien. No va muy bien, pero... Después de la radio que le hicieron. Pues ahora vamos a verlo. Ah, no, aquí es la radio. Junio 19. Claro, eso es después de la radioterapia, ¿vale? Entonces, como veis, el tumor está igual, ¿vale? Radiológicamente está igual. Problema. Si en vez de radioterapia convencional se hubiera utilizado radiocirugía estereotáctica. O sea, es lo que te decía, el único estudio de eso realmente es el de Colorado. Ellos reportaron, no me acuerdo los números exactos, pero eran algo así como 90 pacientes y algo así como 79 que eran no resecables, les lograron hacer una cirugía RCR. Estás hablando de un centro de alta especialización que hace resección vascular. No reportaron en ese estudio cuántos pacientes reconstruyeron vascularmente y lo que decía también Ismael. Yo pienso que esa es la clave de esta discusión, es cirugía RCR no significa supervivencia. Porque que el cirujano diga, no, saqué toda la enfermedad, pero el paciente hizo una fístula, se infectó y se murió a los 15 días, la misma cosa, pero sigue siendo una cirugía R0. La cirugía fue un éxito. Sí, la cirugía fue un éxito, el paciente se murió. Lo clásico. Bueno, ¿Qué opinan de mantenimiento con capecitabina, que están en las guías y hay algunos estudios que muestran mejoría de PFS? Acaba de terminar la radio. Eso creo que, no sé qué le hiciste ahí. Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué opinan del mantenimiento con capecitabina, que está en las guías y que hay estudios que muestran mejoría de PFS, no de OS, pero sí de PFS? Bueno, es otra opción. O sea, aquí el problema que tenemos en esta situación es que podemos hacer muchas cosas, pero con poca evidencia. No, o sea, pregunta radioterapia y mantenimiento. Mantenimiento después con quimioterapia. Con capecitabina. Claro, ya digo que es una opción que se puede hacer y de hecho ahora veremos lo que hicimos nosotros. Nosotros continuamos con quimioterapia en esta paciente, pero que no es claramente mejor ni peor, ni podemos evaluarlo. Me parece razonable y habrá que valorar la tolerancia del paciente a la quimioterapia y cómo se encuentra. A estos pacientes a veces dan ganas de biopsiar para ver qué hay. Muy bien, muy interesante. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Pasa que os adelantáis? Fijaros. 60 años, diabética, Folfirinox 6 meses, quimio-radioterapia concurrente y mantiene criterios radiológicos de irresecabilidad. ¿Alguien de aquí se plantearía operar a esta paciente? El caballero. ¿Alguien más? Por allí. La paciente está estupenda, estupenda. ECOG 0, muy bien. Clínicamente muy bien.
Bueno, vamos a ver. De momento nadie, solamente 2 personas se plantean la cirugía. Ahora, la verdad es que los seguimos enviando y los siguen rechazando. Esa es la vida real. Fijaros, os traigo este estudio que es de 2015, me parece, es relativamente antiguo, es un estudio retrospectivo y con una población seleccionada de pacientes. 40 pacientes que fueron operados teniendo un tumor que no era resecable al inicio. Como veis, la mayoría eran irresecables, el 70% antes de empezar el tratamiento quimioterápico, y después de la quimioterapia, con o sin radioterapia, pues aunque había habido, un porcentaje de pacientes que el tumor se había hecho resecable, mantenían borderline el 20%, pero fijaros que prácticamente la mitad de los pacientes seguían teniendo un tumor irresecable. Estamos hablando de nuestro caso. Pues en ese grupo de pacientes se hizo cirugía, el 92% se consiguió una cirugía completa, una cirugía R0. Luego, muchas veces en el escáner vamos a ver imágenes que parece que el tumor es irresecable, pero que no es tumor, sino que estamos hablando de fibrosis, de una respuesta buena al tratamiento, pero que no se ve como en otros tumores que desaparece el tumor, sino que se sigue viendo. Dime, perdón. En la práctica estamos viendo que mandamos al cirujano y el cirujano pide un PET en ese momento para caracterizar el papel del PET. Ahí también sigue siendo supremamente de poco uso. Es ¿cierto? una prueba más, pero el PET no te va a decir si la enfermedad es resecable o no, porque normalmente puede seguir captando, pero no es capaz de evaluar el papel de la afectación vascular. O sea que, bueno, está bien, pero el escáner que se hace, por ejemplo, los pacientes borderline, para evaluar la respuesta al tumor es sobre todo para ver que no hay afectación a distancia. Si el tumor no ha progresado a nivel local, aunque siga siendo borderline, hay que ir a cirugía, ¿vale? En este caso estamos hablando de pacientes con enfermedad irresecable. Os traigo este otro estudio, que también lo hemos visto antes, el estudio Neolab, en el que los pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado recibían inicialmente 2 ciclos de Abraxane y gencitabina y después se le autorizaban a continuar con Abraxane, gencitabina o FOLFIRINOX. Esto, bueno, los resultados eran parecidos, pero lo más importante es que a todos los pacientes que no habían presentado una progresión se les hacía una laparotomía exploradora y si se podía, se resecaban. A 2 de cada 3 pacientes se les hizo una exploración quirúrgica y se consiguió resecar el tumor en el 40% de los pacientes con una mejoría importante en supervivencia para aquellos en los que se resecó. Pero es que a 1 de cada 4 pacientes ya no seleccionados, porque 1 de cada 4 desde el principio se consiguió una cirugía R0 con un beneficio franco en supervivencia. Luego, es importante tener en cuenta esto cuando se evalúa a los pacientes con un escáner, porque realmente no valora bien si el tumor es resecable o no es resecable. Pero en nuestro caso, yo le comento a la paciente que lo vamos a comentar en el comité, que se puede plantear una cirugía. La paciente era un poco lo que decía alguno de los asistentes, que decía, si la paciente está bien, ¿a qué le vamos a operar? Pues eso mismo pensaba la paciente. Yo estoy así muy bien, no me quiero meter en líos, porque claro, le explicamos los riesgos que tiene esta cirugía. Finalmente se desestimó cirugía y se ha decidido mantener FOLFIRI. Esta es otra cuestión que podemos plantear. Mantenimiento con capecitabina, no poner nada, plantear continuar con FOLFIRI. Yo creo que todas las opciones son válidas. Como la paciente toleraba muy bien el tratamiento y se estaba beneficiando, nosotros hemos decidido continuar con sus descansos, se va de vacaciones, vuelve, le ponemos tratamiento y la verdad es que la paciente se encuentra muy bien. En abril de 2020 nos llega el resultado del estudio genético que habíamos hecho al principio en línea germinal y vemos que tiene una mutación patogénica en ATM y que, como hemos dicho antes, puede tener implicaciones pronósticas, terapéuticas y familiares. Como estaba muy bien la paciente, le hicimos una mamografía de screening y tenía también un cáncer de mama, que en este caso no se hizo una cirugía reglada, sino que se hizo una crioablación percutánea porque no había afectación ganglionar y bueno, ahí está la paciente. Y el último escáner que le hemos hecho en enero de este año, pues fijaros, el tumor ha reducido de tamaño,
en este momento, pero sigue siendo un tumor irresecable por imagen, porque sigue teniendo, como veis, afectación vascular. Que eso sea tumor o sea fibrosis, probablemente sea fibrosis. Bueno, pues este es el caso que os quería contar, ¿vale? La paciente está bien y sigue con imágenes de irresecabilidad. Hay preguntas. Ustedes le mandaron inicialmente a Consejería Genética Sí, para un panel germinal. sí. Pero en la patología, ¿qué estudio somático debe hacer uno en un cáncer de páncreas? A ver, si tienes material, lo cual es bastante difícil en estos pacientes, pues hombre, hay que mirar lo primero si hay inestabilidad de microsatélites. Y luego si tienes alguna mutación rara de las que se pueda beneficiar el paciente. Pero en realidad, a día de hoy, no tenemos tampoco marcadores moleculares específicos para, como puede ser en colon, en pulmón o demás. Hombre, si tuviese inestabilidad de microsatélites, estamos hablando del 2% de los adenocarcinomas de páncreas, pues te puedes plantear más adelante en la enfermedad metastásica poner un tratamiento con inmunoterapia. Si uno tiene, por ejemplo, hace la inestabilidad y hace un CARRAS, la mayoría son CARRAS. Si es CARRAS positivo, ¿vale la pena hacer un panel más grande? Si es CARRAS positivo, no. No. O sea, en es un principio buen no. filtro el Sí, CARRAS. Bien. sí, pero a ver, tampoco no es el adenocarcinoma. Siempre que tengas un paciente, si tienes opción de buscar alteraciones moleculares porque tengas posibilidad de plantear un tratamiento dirigido, hay que hacerlo. Pero si tienes que elegir porque no hay dinero para todo, pues habría que seleccionar otros pacientes, ¿no? Pero, ¿sabes qué? O sea, en ese caso, que aplica para este caso, la pregunta viene también de si el ATM podría ser un objetivo terapéutico, precisamente con olaparib o alguna de esas moléculas. Y lo que tú planteas de mirar en el estudio de mutaciones germinales y somáticas, ojo, porque en el estudio Polo los pacientes que estaban reclutados eran únicamente germinales. Si era un paciente somático con BRCA, o sea que el tumor era el mutado y no la parte germinal, no calificaban para el estudio. Entonces, lo hemos hecho. Yo tengo muchísimos pacientes que he tratado en mantenimiento con olaparib, con mutaciones somáticas de ATM, BRCA, CHEK2. Puedo seguir en la lista de una cantidad de todos los genes de reparación que hemos utilizado. De ahí a que yo vea que realmente tengo beneficio, no sé, porque son grupos súper seleccionados de pacientes. Hay un estudio que está ahorita corriendo que va a permitir esos pacientes para olaparib más o menos pembrolizumab, para ver si se pueden utilizar en esos casos, pero yo no veo, lo que decías tú, no veo que haya mucho uso de más mutaciones. Ismael, si esta paciente te progresa, ¿le haces olaparib? No, ya no. Ya no, después de progresión. Ya no. No, le plantearía... la pregunta que yo me haría es si la vuelvo a tratar con un platino. Porque los pacientes que tienen alteraciones en los genes de recombinación homóloga, pues vemos que se benefician más de platino. Y si esto lo hubiésemos sabido desde el principio, en vez de dudar entre poner gemcitabina Abraxane o una quimioterapia con platino, hubiésemos ido directamente a poner una quimioterapia con platino. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Entonces... Sí. Ojo, lo que tú dices es interesante. Yo ya tuve una negación de una compañía de seguros de olaparib en mantenimiento porque empecé en gemcitabina nab-paclitaxel a la paciente sin tener todavía la mutación y me dijeron en el estudio pues lo requerían platino previo y no me permitieron poner a la paciente. Y de hecho el estudio que estamos haciendo actualmente de olaparib en mantenimiento requiere platino en primera línea. El que estamos haciendo ahorita en segunda línea, que me dieron a mí el honor de ser el investigador principal, es en segunda línea y permitimos cualquier paciente en pacientes con mutaciones germinales y las randomizaciones en segunda línea entre gemcitabina nab-paclitaxel, gemcitabina cisplatino o gemcitabina sola para pacientes mutados, porque tenemos un gran porcentaje de pacientes que no va a tolerar una dobleta en segunda línea en páncreas. Y luego la otra cosa es que no es una mutación en BRCA, correcto, sino en ATM, y ahí no tenemos evidencia, aunque lo sospechemos. Muy bien. Bueno, vamos con el segundo caso y yo creo que vamos a ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Adenocarcinoma gástrico. Paciente, ¿una pregunta por ahí? Sí. Recientemente se hizo un informe con la actualización del Preopan a 5 años. Gemcitabina y radioterapia. Como ustedes saben, impactó positivamente en sobrevida antes de progresión, pero no en sobrevida global. En el informe actual
hay un impacto positivo con sobrevida a 2 y a 5 años. Casi se triplica la sobrevida. ¿Cuál es el comentario de ustedes en esa situación? A ver, en el estudio PreoPanc, los pacientes recibían gemcitabina Abraxane. con radioterapia. No parece que sea el mejor tratamiento a día de hoy para hacer en pacientes con enfermedad borderline. Hoy yo no plantearía ese tratamiento para un paciente con enfermedad borderline, sino que pondría una quimioterapia, digamos, más potente, FOLFIRINOX o Abraxane gemcitabina. Y luego, respecto a que los resultados sean positivos, muy bien. Si no recuerdo mal, había datos de enfermedad resecable y enfermedad borderline. En enfermedad borderline ya eran los datos positivos antes. En enfermedad borderline y en enfermedad resecable no había un beneficio de ese tratamiento. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy razonable. Está claro que en borderline hay que poner un tratamiento neoadyuvante y la duda es si en enfermedad resecable también tenemos que hacer una quimioterapia neoadyuvante, aunque la enfermedad sea resecable, por lo que estamos diciendo todo el tiempo, que el cáncer de páncreas es una enfermedad sistémica y que a pesar de que se reseque, recaen con mucha frecuencia. Pero bueno, pero nos estamos yendo ya del tema. Entonces vamos a pasar a este segundo caso y vamos a ir un poquito más rápido. Abril de 2017, varón de 57 años, hipertenso, dislipemia, enfermedad actual, viene a urgencias por un dolor muy intenso de 2 horas de evolución en región epigástrica y síndrome constitucional con pérdida de 7 kilos en un mes. A la exploración, pues dolor en región periumbilical, epigastro, hipocondrio izquierdo, la analítica es relativamente normal, solo se ve elevación de LDH y PCR y se hace un escáner urgente donde se ve una neoplasia primaria con ulceración y perforación probablemente a nivel antral. Aquí tenéis este engrosamiento de toda la pared gástrica con adenopatías regionales, esta más grande. Veis aquí a nivel antral la lesión ulcerada y perforada porque hay ahí un poquito de gas extraluminal a nivel subdiafragmático. Bueno, pues el paciente es operado, intervención quirúrgica urgente, se ve una tumoración que ocupa todo el estómago, perforada, y se hace una gastrectomía total con linfadenectomía D2. Anatomía patológica, adenocarcinoma gástrico enteroide grado 2, T4, N3, MX, R1. Se hace un TAC posquirúrgico de estadificación sin enfermedad a distancia. Primera pregunta que planteo aquí, ¿cuál le parece el mejor tratamiento adyuvante para este paciente? Teniendo en cuenta que se ha hecho una linfadenectomía D2. Quimioterapia, quimioradioterapia, radioterapia, nada. Quimioterapia. Quimiotaquimio. Muy bien. Quimioradioterapia. Quimioradio. Bien, también. Radioterapia, ¿alguien haría radioterapia sola? Bueno, pues 50-50. aquí os traigo 4 estudios, yo creo los 4 más relevantes que valoran este tema. El estudio McDonald, que ya conocéis todos, quimioradioterapia, hay un beneficio respecto a observación en cuanto a supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Pero un dato muy relevante, solo el 10% de los pacientes se hizo una linfadenectomía D2 y prácticamente el 50% de los pacientes ni siquiera se hizo una linfadenectomía D1. Luego probablemente fuesen pacientes que tenían ya enfermedad residual. El estudio CLASSIC es un estudio que evalúa respecto a observación hacer quimioterapia sola. En este estudio los pacientes se había hecho una linfadenectomía D2 y también se ve un beneficio en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Luego las dos opciones parecen válidas, la duda es cuál de las dos es mejor. Tenemos el estudio ARTIS que compara estas dos estrategias, hacer quimioterapia con capecitabina cisplatino versus digamos un sándwich con la radioterapia en medio, ¿no? Con capecitabina. Y aquí no se ve que aporte nada la radioterapia en adyuvancia. Sin embargo, en un subanálisis se ve que hay una mejor supervivencia libre de progresión en el grupo de quimioradioterapia. Y para eso tenemos el estudio ARTIS-2 también en población asiática con 3 brazos, S1 un año, S1 Oxali 6 meses o S1 Oxali con radioterapia concurrente con S1. Y en este caso los pacientes también había linfadenectomía D2, pero solo para pacientes con afectación ganglionar. No se ven diferencias ni en supervivencia libre de progresión ni supervivencia global. En resumen,
parece que la radioterapia es eficaz si no se operan bien los pacientes. Muy bien, pero no me has dejado llegar ahí. Entonces, en resumen, pacientes que se operan bien con una linfadenectomía de 2, la quimioterapia es suficiente. Si no se operan bien, o no sé por lo que sea, porque no se puede, pues y no se hace una linfadenectomía de 2, habría que plantear quimioradioterapia. Acá estos pacientes no son frecuentes así porque irían a neoadyuvancia. a neoadyuvancia, PET y la paroscopia Correcto. preoperatoria. Sí. Lo que pasa es que este caso Claro, pues, está bien. es diferente. Y también Sí. conviene porque tenemos algún paciente así siempre. Sí. Eh, Pero aprovechando este caso, ese compromiso ganglionar básicamente es enfermedad metastásica, ¿no? ¿Perdón? Ese compromiso ganglionar tan extenso básicamente calificaría para cualquier estudio de enfermedad metastásica. Bueno, pero tiene toda la enfermedad resecada. Sí. O sea, no tiene enfermedad a distancia. Vamos, resecado. ahí la radio perdería también mucha validez con tanto compromiso ganglionar, ¿no? Bueno, sí, pero si no se hubiese hecho, es que en este caso se ha hecho una linfadenectomía de 2 y por eso tienes tantos ganglios informados como metastásicos. Sí, pero puedes escoger un esquema más fuerte que Capox, por ejemplo. No ha demostrado mucho hacer un esquema más fuerte que Capox. Okay. ¿En la adyuvancia? Con 20 O sea, la pregunta es si agregar el taxano, pero un esquema tipo flote en adyuvancia en enfermedad completamente resecable, es lo que estás preguntando. No, hacer como un esquema de enfermedad metastásica por el compromiso ganglionar tan extenso. Bueno, tal vez hoy en día no para Pero preservar lo que el pasa es que taxano. ahí es en donde uno realmente recae en confiar en que el cirujano haya marcado bien los ganglios. O sea, en el estadiaje de la enfermedad gástrica, un ganglio celíaco bajo es M1. Y el cirujano empieza a resecar, y una de 2, el tipo llegó ya acá abajo y sigue resecando y manda todo eso como ganglios. Y es perfectamente uno de esos ganglios, era celíaco bajo, donde ya es M1, 100%. Pero, y obviamente, ustedes han tratado de discutir con los cirujanos del tipo, yo lo saqué todo. No, pues sí, pero es M1, no es M1. Ya. Ese es su problema. Bien. Perdón. Ray. No te he dejado seguir. Yo creo que una pregunta también relevante ahí sería Celox o cisplatino 5-FU. Adyuvante. A ver, fíjate de lo que estamos hablando en los estudios que he comentado. Estamos hablando capecitabina cisplatino, S1 oxaliplatino. Hemos hecho un mix entre el estudio Classic, que pone Capox, Y el Artix. y el Artix, que hace capecitabina cisplatino. Entonces, ¿Tú qué haces habitualmente? Habitualmente no solemos tener muchos pacientes porque es lo que decimos, se suele hacer más neoadyuvancia, pero en este caso volvería a hacer lo mismo, ¿vale? El caso es que tolera bien el tratamiento, finaliza en octubre de 2017 y pasa a seguimiento. 2 años después se ve una elevación progresiva del marcador del CD199, pero sin datos de recaída ni en el escáner ni en una gastroscopia. Hacemos una reevaluación precoz, el marcador sigue subiendo y entonces decidimos hacer un TAC y un PET, ¿vale? En el escáner vemos esta imagen única con captación periférica, que además también se ve en el PET. Solamente tiene una lesión compatible con recaída de la enfermedad, además en el lecho quirúrgico, en un tumor que se había perforado. La pregunta que planteo aquí es si creéis que sería razonable hacer una resección del implante peritoneal y si valoráis que se pueda además administrar quimioterapia intraperitoneal en este paciente. Doctor Otero, doctor Duarte. Bueno, Que son los sugar bakers de acá. ¿el Aquí qué? tenemos 2 que hacen sugar. Ah, ¿No? bueno. Te hago una pregunta. Dígame. ¿Cómo paras a un cirujano que te sacó 60 y pico, 69 ganglios que no te lo opere? Que está trabajando contigo. Todavía no me has dejado contar que no lo opera. Estás adelantado. Ya ahí lo tienes. No lo operó porque dijo que la cirugía fue muy agresiva y que era difícil meterse ahí otra vez y resecarlo. Pero fijaros los datos que os traigo aquí, aunque esto es un JCO de hace 2 años aproximadamente, es un estudio retrospectivo que analiza de pacientes a los que se hizo cirugía de citorreducción de afectación peritoneal con o sin HIPEC, ¿vale? Son 300 pacientes en 25 hospitales franceses.
Pues aquellos pacientes, a todos se les hacía citorreducción, o sea, son pacientes seleccionados, y a los que se les administraba quimioterapia intraperitoneal parece que iban mejor. Esto tiene muchas limitaciones porque es un estudio retrospectivo, pero bueno, es un dato que está ahí. Y además nos aportaban datos pronósticos. Aquellos pacientes que tenían un tumor que no fuese de histología de células en anillo de sello tenían una supervivencia muy buena. Si tenía un índice de carcinomatosis peritoneal inferior a 7, de 1 a 6, también tenían mejor supervivencia. O si se hacía una citorreducción completa, también tenían una mejor supervivencia. Las guías que dicen, pues que bueno, que hay datos por ahí, pero que en principio no puede ser recomendado fuera de un ensayo clínico. ¿Vale? ¿Y el tiempo para recaída impactó? No. Ok. Solamente, Ricardo. ¿sí? O sea, usted tiene evidencia de una recaída peritoneal, Uh-huh. pero antes de decidir si lo lleva o no a cirugía, debe de hacer una evaluación laparoscópica para acreditar un índice de carcinomatosis peritoneal. Uh-huh. Si el índice está por debajo de 6, ese paciente podría beneficiarse de citorreducción y HIPEC, pero si no es así, pues no se beneficia. Bueno, bien. Eso es. Ese es uno de los criterios que hemos comentado, que es un criterio pronóstico. Igual que la histología, pero en general eso es un estudio retrospectivo y no se puede tomar al pie de la letra, sino se están desarrollando ensayos clínicos para valorar si esto realmente se puede mostrar de forma prospectiva. Pero la siguiente pregunta... Una pregunta. ¿Acá hacen quimioterapia intraperitoneal, hipertermia? ¿Sí? En la Argentina, la verdad, hubo pocos centros, todo muy experimental, todo muy casero, todavía no está muy reglado toda la instrumentación, digamos, no estaba avalado todavía por la MAT, que es como si fuera la FDA nuestra. Es decir, es medio complejo, no sé vos, Mike. No, no hacemos nada. Nosotros tampoco, Nada, no o lo sea, hacemos. Los centros que hacían Sugar Baker, correcto, Sugar Baker y sus pupilos son los que siguen haciendo, pero nosotros, yo creo que en toda la zona mía en la Florida, nadie hace intraperitoneal. El único Sugar Baker fue el maestro de todo esto, pero siempre fue discutido, que algunos estaban de acuerdo y la mayoría... Y sigue siendo discutido. Donde más se hace o se plantea hacer es en colon, pero sigue siendo muy, muy discutido. Y en gástrico, pues no hay datos. No hay datos. Pero bueno, yo creo que merecía la pena comentarlo. Este caso es excepcional por el tiempo para recaída en un solo nódulo. Correcto. ¿Alguna mutación tendrá? No, este no. Bueno, la siguiente pregunta, como se ha desestimado cirugía, se plantea un tratamiento de primera línea. La pregunta que planteo aquí es si alguien pediría la expresión de PDL1 en la muestra tumoral o no le hace falta. Lo pediría la mitad de la sala, la otra mitad no lo pediría, ¿verdad? Bueno, lo digo porque sabéis que hay datos de que asociar nivolumab a quimioterapia basada en platino y fluoropimidinas mejora la supervivencia en primera línea en estos pacientes. Pero ahora veremos un poco la explicación, pero la FDA ha aprobado nivolumab para todos los pacientes, mientras que la EMA solamente para aquellos pacientes que tienen un CPS mayor o igual a 5. Y ahora vamos a ver por qué. La siguiente pregunta que hago, sobre todo para los que han decidido pedir el PDL1, si les cambiaría el tratamiento en función de si tuvieran una expresión del 3%, 8% y 14%. ¿Y qué tratamiento le pondrían a cada una de esas posibilidades? Por ejemplo, 3%. ¿Cómo tratarían al paciente? En la primera línea, ¿no? En primera línea. Sí. ¿Le pondrían quimioterapia sola, quimioterapia con nivolumab? ¿Quién quimio sola? Quimio sola. Perfecto. Vale. Sí, es el 2 negativo. Que no es MSI. No, es ER2 negativo y MSS. ¿Vale? Bueno, para un CPS del 8%, ¿quién pondría quimioterapia y quién le asociaría nivolumab? Si tuviéramos la aprobación. Si tuviésemos la aprobación.
Con nivolumab, perfecto. ¿Y para un CPS del 14, alguna otra opción? ¿Quimioterapia con nivolumab? Estupendo. Pues fijaros, los datos del estudio Checkmate 649, ¿y por qué viene esta controversia? Porque básicamente el objetivo principal del estudio era la supervivencia global y supervivencia libre de progresión para la cohorte de pacientes con una expresión superior o igual a 5. En ese grupo, claramente hay un beneficio con una hazard ratio de 0,71 y 14 versus 11 meses. Uno de los objetivos secundarios era sin tener en cuenta el valor del CPS, incluyendo todos los pacientes, 1.581. Y ahí sigue habiendo una hazard ratio positiva, cumpliendo el objetivo secundario del estudio, 0,80. Pero ojo, porque fíjense cómo es completamente enriquecido por los demás de 5. Correcto. ¿Qué pasa? Que ellos no daban los datos, o sea, no era un objetivo del estudio valorar la expresión de PDL1 menor al 5%, pero cuando se presentan los estudios, en el estudio se ve que la hazard ratio es de 0,94, o sea que parece, y no significativa evidentemente, con medianas de supervivencia iguales. Luego parece que el beneficio de la población global se debe solamente a aquellos pacientes que tienen una expresión mayor a 5. Luego, ahí está un poco la discusión, porque es verdad que el estudio se había diseñado de esta manera. Entonces, realmente ha cumplido su objetivo principal, su objetivo secundario, y por ahí se podría plantear que sí, que es positivo y ya está. En cualquier caso, yo creo que esa población no se beneficia, o si se beneficia es muy poco. Porque es verdad que el punto de corte está ahí, pero esto es un continuo. O sea, el que tiene más expresión se va a beneficiar más que el que tiene menos. Es un comentario, Ismael. Estos son los trabajos en los cuales uno ve la significancia que te da muy significativo, es positivo, nadie lo discute. Ahora, el beneficio clínico real que uno le ve son 2 meses, por los datos, y en el tiempo libre de progresión era 40 días. Es decir, estos son tumores de mal pronóstico, en el cual de vivir 11.6 meses promedio, viven 13.8, son 2 meses. Es decir, que el beneficio clínico real son 2 meses. Sí, y tiempo libre de progresión, 40 días en este trabajo. Es decir, que es... Sí, pero lo que pasa por es que... el N que tenés, te va a dar una significancia enorme. Pero realmente... Bueno, pero yo creo que en cáncer de estómago gástrico, pasa lo mismo hasta con este el ER. beneficio me parece que es bastante relevante, ¿no? Sí. Una hazard ratio de 0,71. Otra cosa es en la población global y sobre todo teniendo en cuenta por qué. Y lo otro es que yo creo que en un futuro vamos a ver cómo supervivencia media va a ser algo completamente irrelevante. Vamos a tomar realmente supervivencia, porque si tú seleccionas el 30% que sobrevive en la cola de la curva, que donde los pacientes se separan radicalmente a 2, 3 años, ese grupo de pacientes es los que nos van a jalar la supervivencia. Es el único grupo que se va a beneficiar. Claro, pero con la inmunoterapia siempre pasa lo mismo. Si miramos las medianas de supervivencia, parece que hay poco beneficio, pero luego hay un grupo de pacientes que se beneficia mucho. Finalmente lo que está decidiendo es en qué momento va a poner la inmuno, porque igual CPS menos de 5 la pondría en líneas igual con menos impacto. Pero la pondría ahora. Por supuesto, claro, porque... Correcto. Y luego el otro estudio es el estudio Keynote 062 con pembrolizumab en monoterapia, quimioterapia sola o pembrolizumab con quimioterapia. En esencia es un estudio negativo para la comparación de quimioterapia con o sin pembrolizumab. No es superior la adición de pembrolizumab a quimioterapia. La rama de pembrolizumab en monoterapia parece que la población con una expresión mayor a 1 no es inferior a quimioterapia, y cuando analizamos los datos de la población mayor a 10, vemos que hay una clara diferencia en mediana de supervivencia, 17 versus 10, que era estadísticamente significativa además, pero que por metodología y como no había cumplido las anteriores asunciones que se habían previsto, pues no se puede tomar como positivo como tal. Pero fijaros que había un beneficio bastante positivo, ¿no? Una cosa, como ocurre también en casi todos los tumores con inmunoterapia, se veía también más tasas de respuesta con quimioterapia que con pembrolizumab en esta población que estoy hablando específica de más del 10. Lo decía por plantear otra opción que sería pembrolizumab en monoterapia en aquel paciente que tenía una expresión del 14.
Bueno, al final el paciente empezó tratamiento con fluoropimidina, platino y anti-PD1 con buena tolerancia. Este es el escáner de reevaluación, donde se ve que esta lesión pues prácticamente ha desaparecido. La última pregunta del caso: lleva 2 años en respuesta completa radiológica. ¿Mantendríamos el anti-PD1 o anti-PDL1 o lo suspenderíamos? ¿Quién lo mantiene? Lo mantiene pues más 30%. o menos mitad, ¿Y mitad. quién no? Aquí me están preguntando que si le hiciste PET. PET para controlar después, no. Solo se le hice al diagnóstico porque no veíamos tumor con elevación del marcador y me adelanté y le pedí un TAC y un PET por ver si en el PET veíamos algo que no veíamos en el TAC. Okay. Y hacer consolidación con tratamiento local no deja de ser una enfermedad oligometastásica. Pero es que no se ve nada. Ha hecho una respuesta completa, o sea que el tratamiento local, sí, no sé si te refieres a cirugía o radioterapia, con pero un PET si capta. Pero es complicado hacer ahí tratamiento local. Doctor Galvis, pegarle a un implante peritoneal de 1 centímetro, ¿dónde está? ¿Se fue? Te va a decir que sí, yo lo conozco. Bueno, en principio parece que mantenerlo 2 años podría ser suficiente, ¿no? Según lo que se ha hecho en los ensayos clínicos. Y ya os digo que el paciente mantiene la respuesta completa 2 años después. Este último caso, que tenemos poquito tiempo, 20 minutos. Bueno, ese no estaba mutado de nada. Este no tenía nada. Parecía ATM, ¿no? Sí. Este no tenía nada. El último caso es un adenocarcinoma de recto, que es cortesía del doctor Batagel. Y os lo muestro a continuación. Varón de 35 años, sin antecedentes personales de interés. Como antecedentes familiares, el abuelo materno tuvo un cáncer colorectal con menos de 45 años. Motivo de consulta: tenesmo rectal, proctorragia, pérdida de peso. Y a la exploración física destaca una tumoración duroelástica a 4 centímetros de margen anal. Se hace una colonoscopia y en la colonoscopia vemos 2 lesiones. Una en colon ascendente, pequeña, de 2 centímetros, que se biopsia y es un adenocarcinoma. Y otra en recto inferior, más grande, que ocupa el 75% de la luz y que está a 2 centímetros de margen anal, o sea, en recto distal. Se biopsia y también es un adenocarcinoma. Lo primero que pensaríamos es que este paciente tiene un síndrome de Lynch, pero le hemos hecho la inmunohistoquímica, la expresión de proteínas reparadoras del ADN, y resulta que nos sale conservada. El RAS todavía no se lo hemos pedido. Ni se lo vamos a pedir de momento. Porque no es metastásico. Una cosa muy importante que a mí me costó al principio y después de comentarlo con los compañeros de digestivo, los gastroenterólogos: si a ti te dan un reporte de una colonoscopia y no tienes la foto de la válvula iliocecal, sí, y ellos no te reportan un buen puntaje de preparación adecuada, esa colonoscopia hay que repetirla. O sea, si no tienes la colonoscopia completa, es como si no se hubiera hecho. Sobre todo en este paciente. Claro. Sí. Pero fue, digamos, estaba limpio el intestino casos, y fue completa. Sí, lo conoce. Fue completa. Bueno. Bueno, pero la pregunta finalmente ahí es: estos pacientes se hace en este momento inestabilidad microsatelital por inmunohistoquímica y no son pacientes que necesariamente tienen que ir a RAS en este momento. RAS en principio no, porque aquí no vamos a tomar ninguna decisión en función del RAS, ni del RAF, ni nada. No, es una enfermedad localizada, tenía un TAC sin evidencia de enfermedad a distancia, entonces no nos va a aportar nada en este momento. Pero como nos queda ahí una cosilla, ¿no? Paciente con 2 tumores, 35 años, cáncer de colon en su abuelo menos de 45, ¿le haríais algún estudio más? Sí. ¿O ya está? Tiene conservación y punto. Sí, claro. Pues yo le haría la inestabilidad por secuenciación. Muy bien. Ni siquiera por panel completo. Correcto. hacen eso? Nosotros normalmente hacemos si tuviésemos este caso, probablemente lo hubiésemos hecho. Pero normalmente no tenemos estos casos. O sea, es un caso excepcional. Si nos sale positivo, pues no lo creemos. Si nos sale negativo, no lo creemos. En este caso hay que sospechar un poco más. Se podría haber planteado hacer la inestabilidad por microsatélites. ¿vale? Y poli. ¿Eh? Poli. También. Un atenuado.
Claro, también. atenuado, perfectamente podría ser una Es muy AFP poco frecuente, pero- atenuado, sí. Bueno, pero digamos en un metastásico, ¿sí? Que tenemos inestabilidad, no, MSS por inmunistoquímica, Ujú. pero acá tenemos la aprobación para inmuno en... ¿Quedaría contento con la sola inmunistoquímica, sabiendo que como 20%? En la población general, sí. No podemos, o sea, yo creo que no es necesario repetir esta prueba mediante otra metodología para descartarlo, pero en este paciente no, Por la porque historia familiar. no cuadra, ¿no? Tiene dos cargas muy importantes. Dale. Uno es la edad, segundo, 2 tumores sincrónicos, el antecedente familiar. Justo, es esta diapositiva. Existe un 5 y 10% de falsos negativos en el análisis de expresión de proteínas reparadoras del ADN y si existe alta sospecha clínica para síndrome de Lynch, habrá que plantear hacer una evaluación genética. A este paciente, lo que hemos dicho, de los 4 criterios que hay, cumple 3, o sea que habría que hacer algo. Se remite, en este caso, a la unidad de cáncer familiar y seguimos con el estudio de nuestro paciente. Se hace una resonancia que os muestro aquí. Es que no se ve. Vamos a quitar de aquí esto. Que no lo ven. Entonces, se hace una estratificación por resonancia, estadio T3N2M0. Aquí tenéis las imágenes, la tumoración que abarca el 75% de la luz, está superando en algún momento la capa muscular, infiltrando. En esta imagen no se ve muy bien, pero seguro por aquí quizás infiltrando la grasa muscular. Se ve adenopatías locorregionales, bueno, T3N2. Tenemos entonces un paciente con 2 tumores, adenocarcinoma de recto inferior, T3N2, adenocarcinoma de colon derecho, TXNX, M0. Se presenta en el comité de tumores. Pero vosotros, ¿qué haríais con este paciente? ¿Le operaríais? ¿Le pondríais quimioterapia neoadyuvante? O sea, quimioradioterapia neoadyuvante. ¿Quién haría quimioterapia neoadyuvante seguida de quimio, radio y cirugía? TNT. ¿Quién haría quimio sola seguida de quimio, radio y cirugía? O sea, empezar con quimio sola. 2. Ahora, No, es que hay varios esquemas. ahí está el truco. Hay distintos esquemas. Si queréis, yo creo que la primera pregunta sería, ¿quimio radio convencional o TNT? Total Neoadjuvant Therapy. Yo creo que la mayoría ha dicho que Total Neoadjuvant Therapy. Acá se hace quimio radio seguida de quimio. Quimio radio, esto es un poco lo que planteo. Fíjate, este es el esquema habitual hasta ahora, hacer quimio radioterapia seguida de excisión mesorrectal total y después plantear la adyuvancia, ¿vale? Pero con esto tenemos un buen control a nivel local, solamente 5% de recaídas locales, pero a distancia hasta el 30% de los pacientes van a desarrollar metástasis. Hay que plantear disminuir la tasa de recaídas a distancia sin comprometer la tasa de recaída local. Y para eso se han desarrollado estos 2 estudios. El primero es el estudio PRODIGE 23, que básicamente lo que hace es esta adyuvancia que se plantea aquí después de la cirugía, dividirla, digamos, en 2, 3 meses y 3, y 3 meses de aquí se pasan a poner justo antes de la quimioradioterapia y además se le asocia irinotecan. 3 meses de FOLFIRINOX y el resto es igual, esto es igual hasta la mitad, ¿vale? Es decir, digamos, adelantar la quimioterapia y potenciarla. Y estos 3 meses de adyuvantes van independientemente de la respuesta patológica. Sí. ¿Y tú qué opinas de eso? Bueno, el ensayo está así que hay que asumirlo. No, pero si hoy Adelante, día, ahora lo discutimos más adelante, ¿no? Cuando llevemos la adyuvancia lo vamos a discutir. Sí. Entonces, los criterios de inclusión era COC01, menos de 75 años, teniendo en cuenta que se ponía una quimioterapia fuerte, y los criterios de inclusión en cuanto a estadio tumoral, T3 o T4, es decir, se podían meter pacientes con una enfermedad relativamente precoz, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Supervivencia libre de progresión a 3 años, favorable al grupo experimental, con una hazard ratio de 0,69. Supervivencia libre de metástasis a 3 años, también beneficiosa para el grupo de FOLFIRINOX. Y tasa de respuestas completas patológicas también 12 versus 28. Si miramos supervivencia global,
hay un beneficio, pero no alcanza la significación estadística, 88 versus 91 a 3 años, y tasa de recaídas locales igual, ¿vale? No se altera. ¿Qué pasa con el otro estudio? El estudio rápido, que es la otra manera de plantear una TNT, ¿no? Pues en este caso los pacientes no tienen límite de edad y fijaros los criterios de inclusión son para pacientes con enfermedad, digamos, más avanzada, o T4 o N2 o margen de resección circunferencial o afectación vascular. Y además, la estrategia experimental es menos agresiva. En vez de quimio-radioterapia concurrente, radioterapia de ciclo corto. Y la quimioterapia que se pone es Folfox o Celox durante 18 semanas. En este caso no se pone, no es de inducción, sino de consolidación, ¿vale? Y una cosa muy importante, que la rama control, la quimioterapia adyuvante es opcional, lo cual hace que el estudio pues pierda un poquillo de validez, ¿no? Ahí, o sea, te queda la duda por qué le has puesto, por qué no le has puesto. ¿Y por qué lo plantearon así? Pues porque realmente no tenemos un ensayo clínico que haya demostrado beneficio en supervivencia global en cáncer de recto, aunque todo el mundo pone, en general, pone adyuvancia, pero asumiendo los datos de colon, ¿no? Entonces, esa es la justificación para poner opcional. ¿Qué resultados tiene? Pues fijaros, muy positivos, igual que el otro estudio. Tasa de fallo de tratamiento a 3 años, 24 versus 30, hazard ratio de 0,75, que era el objetivo principal. Supervivencia libre de metástasis, 20 a 3 años versus 27, y tasa de respuestas completas, 28. No se alcanza diferencia en supervivencia global y en tasa de recaídas locales no hay diferencias, pero fijaros que estamos hablando de 6% versus 8 y una hazard ratio favorable a la quimioterapia estándar en cuanto a control local, pero no alcanza la significación estadística. Luego podemos decir que es un estudio tan positivo como el otro, ¿vale? Estos son los 3 esquemas de los que hemos hablado. La duda ahora sería, ¿TNT con quimioterapia de inducción o con quimioterapia de consolidación? Esto es difícil responderlo con estos estudios porque es que aquí no solamente se valora quimioterapia de inducción y quimioterapia de consolidación, sino que además se plantea, en un caso se reduce la radioterapia, en este caso se pone folfirino, es decir, que es difícil valorarlo. Yo creo, Ismael, disculpa, ahí hay que tener un poco de selección también del paciente. Si el paciente tiene mucha sintomatología porque es un recto bajo y tiene dolor, tiene pujo, tenemos mucha sintomatología, a lo mejor es más importante empezar con quimio-radioterapia para calmar la sintomatología y enfocar más la consolidación. Si tenés un paciente que tiene menos síntomas, a lo mejor la consolidación, con un esquema bien agresivo, disminuís la tasa de enfermedad a distancia, que es el gran problema que hay en estos casos. Entonces uno podría seleccionar un poco los pacientes en función de la sintomatología. De acuerdo a la sintomatología. El sangrado, ¿no? Sangrado, dolor. Torotero. Es que a mí me parece que en recto también toca meter dentro de los análisis a evaluar es la tasa de conservación del ano. O sea, preservación de que no toque llevar al paciente a resección abdominoperineal también es clave dentro de la calidad de vida. Sí. No solamente la supervivencia, porque el paciente puede vivir 5 años, pero es que es distinto vivir 5 años con bolsa que sin bolsa. Correcto. También hay estudios dirigidos a eso, a hacer un watch and wait en caso de que haga respuesta completa clínica. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Que hay otros estudios y demás. Bueno, simplemente os quería contar que hay algún estudio, precisamente el estudio OPRA, que justo está valorando esta estrategia de que en caso de que hagan respuesta completa, hacer un watch and wait. Y si no hacen respuesta completa, ir a excisión mesorrectal. Este estudio todavía faltan resultados y está en marcha. Claro, pero recibe 4 meses de quimio, ¿no? Claro. Es más, Sí. ahí uno es más tranquilo. Bueno. Es que el otro tenía menos. El otro, ¿cuál? No, tenían también bastante quimioterapia. El de folfirino son 3 meses y el estudio rápido son 4 meses y medio. Sí. En cualquier caso, estos 2 estudios... Yo tengo una pregunta y es ¿cómo justifica uno el uso de irinotecan en entorno no metastásico cuando sabemos que
aumentaba la mortalidad cuando se estudió metástasis. Esa pregunta también es muy buena, ¿no? Pero es que se hacía concomitante con radio. Sí, Aquí es sí, secuencial. pero irinotecan no ha demostrado ningún beneficio. ¿Cuál es el objetivo de poner irinotecan? Mejorar la Estamos respuesta. planteando reducir la recaída a distancia. El irinotecan no ha demostrado nada en cuanto a disminuir el riesgo de recaída a distancia. Entonces, es verdad que te está mejorando probablemente la tasa de respuestas completas patológicas y a lo mejor el control local, pero hasta ahora no se había demostrado que hubiese un beneficio. No sabemos si aquí, en este estudio, todo se debe al irinotecan. El problema es que hay, digamos, se han hecho dos cambios: adelantar la quimioterapia y asociar irinotecan. ¿A qué se debe el beneficio? Pues no lo sabemos. Pero respecto a si es mejor plantear una quimioterapia de inducción, una quimioterapia de inducción o de consolidación, no está claro, es difícil evaluarlo. Sabemos que si hacemos una quimioterapia de consolidación va a pasar más tiempo desde que se termina la radioterapia hasta que se opera y por lo tanto hay más posibilidades de que haya una respuesta completa patológica a nivel del tumor primario. Pero bueno, poco más de eso podemos sacar en este momento. Y la otra cosa relevante es si realmente nos quedamos tranquilos poniendo radioterapia de ciclo corto o quimioradioterapia convencional en ese grupo de pacientes, además, con afectación local tan relevante. Para eso hay datos. Tenemos el estudio POLIS y el estudio Stockholm 3 que nos dicen que la radioterapia de ciclo corto parece que no es inferior a la quimioradioterapia convencional. Pero vamos a ver el estudio rápido porque se ha hecho una actualización hace 3 o 4 meses en el Congreso Europeo de Cirugía. Y fijaros la tasa de respuestas completas patológicas que habíamos comentado, 14 versus 28, supervivencia de fallo local a 3 años, 6% versus 8,3, no es significativo. Y la actualización nos dice que ha pasado en la rama control de 6 al 7 y en la rama experimental al cabo de 5 años es del 10% y sí que hay una diferencia estadísticamente significativa en contra de la rama experimental. Luego, con el estudio rápido parece que estamos controlando la enfermedad a nivel sistémico a costa de permitir una mayor tasa de recaídas o de recaídas locales. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de plantear un esquema u otro y también a la hora de seleccionar pacientes. No sabemos si para plantear este tratamiento son los mejores candidatos aquellos pacientes que tienen mucha afectación locorregional. Es simplemente bueno, pues un comentario. El caso es que aquí se planteó hacer quimioterapia de inducción, CAPOX, después capecitabina concurrente con radioterapia. Otra pregunta que planteaba, ¿cómo se evalúa la respuesta? ¿Cuánto tiempo esperar hasta la cirugía o hasta la evaluación? No sé cuánto esperáis aquí habitualmente. 8 semanas, 8 o 10 semanas. 8 a 12. Vale. Lo que pasa es que cuando empieza con quimio radio, le sigues la quimio y no tiene necesidad de esperar. Correcto. La ventaja que tiene el estudio gran rápido, que por eso tiene ese Esa nombre. fue la ventaja, yo creo. Es, O sea, es la que, ventaja entre inducción y consolidación fue esa. La ventaja claro. nosotros estábamos acostumbrados que los cirujanos nos decían, no, me encontré con una cantidad de fibrosis porque me mandaron el paciente muy tarde. Hoy en día los cirujanos están tranquilos de que el paciente tenga radiación y 2 meses después cirugía. La ventaja de inducción fue esa. Claro. Se aprovecha el tiempo. Se aprovecha el tiempo. Bueno, seguimos. En este caso se reevalúa con resonancia de recto, se ve una buena respuesta y ahora mismo solamente se evidencia un engrosamiento a nivel de la mucosa y de la muscular. Se hace una colonoscopia también, en el colon derecho no se observan lesiones, en el tumor de recto ha reducido de tamaño y aquí tenéis las imágenes donde simplemente se ve un engrosamiento de la capa muscular, ¿no? Con este tratamiento. Acá tuvimos otro inconveniente más. Estamos en el 2020 y entonces entre las 8 y las 12 o 13 semanas era el hecho cuando podíamos superarlo para tener terapia porque estábamos en plena pandemia. Entonces fue una situación en la cual había que plantearse, esperamos hasta 12, pero ¿tendremos cama en ese momento para poder operarlo o no?
que fue la otra situación que tuvimos. Por suerte con este chico no nos pasó nada, pero creo que a todos nos pasó. Sí. En el 2020 nos tuvimos que adaptar mucho. A mí me hubiera gustado mucho más en él hacerle un Folfox. Claro, porque soy más amigo del Folfox, pero le hicimos capo, estábamos en mayo del 20, plena crisis, es decir, que no sabíamos ni qué iba a pasar. Entonces hacíamos más capecitamina a todo el mundo. Era una situación... A ver, en tiempos de pandemia, precisamente el esquema rápido Te da la o ventaja similar viene muy bien, y yo creo que mucha gente, muchos hospitales han adquirido ese esquema de tratamiento porque digamos que adelanta todo mucho, ¿no? Claro, pero teníamos también el otro tumor. Claro. Sí, Que sí. eso también nos planteábamos. Bueno, finalmente se hace una hemicolectomía derecha ampliada y una amputación abdominoperinal. El diagnóstico anatomopatológico en colon derecho no se ve lesión residual, 0 de 22 ganglios, en recto gamma PT2 PN0 MX. Esta pregunta, no sé quién me hizo antes, que si administraría quimioterapia adyuvante. Carlos. En este caso no hay respuesta completa patológica, T2N0, sin ninguna duda administraría adyuvancia, a pesar de lo que hemos dicho, que no hay evidencia como tal, pero la tenemos en colon. ¿Vale? ¿Con qué? Con Celox. ¿Cuántos ciclos? Completar 6 ciclos de quimioterapia. Aparte de la quimiorradioterapia concurrente con capecitabina. Son 4 meses en adyuvancia y parece que ya le diste toda la terapia sistémica antes de llevar la cirugía, muy a pesar de que quedó enfermedad residual. A ver, la evidencia, en principio, los estudios en cáncer de recto, lo que plantean siempre es hacer una adyuvancia de 6 meses entre quimiorradioterapia y quimioterapia. Igual no te cabe mucho porque tiene celos, o sea, la dosis de Oxali fue alta ahí. Para hacerle 6 meses completos con Oxali a esas dosis. No, 6 meses entre la quimioterapia y la quimiorradioterapia. Es decir, serían, normalmente nosotros lo que hacemos es 6 ciclos de Celox más la quimiorradioterapia. En total son 6 meses. ¿Vale? Por favor, aquí. Raimundo. ¿Qué lectura le das tú al informe ese que apareció diciendo que todas las lesiones polipoideas del colon habían desaparecido? En el informe de la resonancia, pues que radiológicamente había hecho una buena respuesta, pero seguía teniendo probablemente afectación tumoral porque había un engrosamiento de la No, musculatura. pero acuérdate que habían evidenciado varias lesiones polipoideas. No, es que lo describen así. En realidad esas lesiones polipoideas es el tumor. Vale, lo que pasa es que la resonancia estaba descrito como lesiones polipoideas porque es verdad que tenían esas imágenes, pero es el propio tumor. Tenía un tumor en el Claro, derecho yo pensé que había múltiples lesiones. No tenía. Bueno, al final hemos hecho más o menos este paciente se ha tratado con un Prodix 23 sin irinotecan, ¿vale? Más o menos. El caso es que, como se envió a cáncer familiar, llega el resultado del estudio en sangre periférica y resulta que tiene una variante patogénica en MLH1, es decir, tiene un síndrome de Lynch. La pregunta ahora sería, si pudiéramos cambiar algo, ¿habríais cambiado algo del tratamiento que se ha hecho en este paciente o lo dejaríais todo igual? En Argentina. En No, cualquiera. paciente nuestro. Si tuviera cualquier acceso. Lo interesante es que, ¿Qué? de entrada, En bueno, neo. No, es- bueno. o sea, lo que dice Mauricio no es completamente irracional, basado en 13 pacientes. Gracias. En 13, o sea, el único estudio que tenemos de eso en recto, en síndrome de Lynch, lo acaban de reportar ahorita en ASCO GI, 13 pacientes. Los 13 pacientes, respuesta patológica completa. ¿Con O qué? sea, con inmunoterapia. ¿Sola? Sola, sin nada más. 13 pacientes. ¿Monoagente O o sea, combo? ustedes, yo creo que lo he mencionado en este grupo. ¿Monoagente o combo? ¿Ah? Monoagente. Con o- monoagente. Yo creo que lo he mencionado en este grupo siempre y en mi junta de tumores siempre me quieren decapitar, que es que yo digo eso, pero yo siempre he pensado que la cirugía es la falla de la medicina.
Nosotros cortamos lo que no podemos. Exacto, o sea, cuando uno antiguamente hacía lobotomías, amputaciones por cualquier cosa. Aquí te tocaría trabajar en EPS. Totalmente, pero o sea, lo que nosotros no podemos devolver de la homeostasis al cuerpo, lo operamos. En ese estudio, lo que los tipos estos lograron, de vuelta, 13 pacientes, y es un estudio súper preliminar. Lo mismo pasó incluso en esófago y en el cerebro microsatelital. Creo que fueron 4 pacientes, decidieron observarlo y están todavía en observación, súper temprano, porque esto fue ASCO GI hace un mes. Pero créanme, esto es lo que vamos a ver en un futuro en donde los cirujanos van a decir, tenían razón, en pacientes donde nosotros podemos simplemente devolver que el cuerpo vuelva a su balance normal, la cirugía va a ser la falla de la medicina. Me has hecho spoiler, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Allá hay otra pregunta. Comparado este tipo de pacientes en enfermedad, pues obviamente metastásica y todo, entre quimioterapia y inmunoterapia, es mejor la inmunoterapia. ¿Perdón? ¿Cómo? No, que en la primera línea metastásica claramente es superior. Es superior. Hago el comentario. El resultado de la mutación nos llegó después de la cirugía. Y si yo tendría que hacer algún cambio, sí lo hubiera cambiado. No le hubiera hecho el tipo de cirugía que decía. Le hubiera hecho una colectomía total. Hoy lo estábamos charlando con mi maestro. Este paciente, porque era joven, el cirujano propuso hacerle la hemicolectomía derecha, anastomosar luego al colon traverso y izquierdo, hacer la colostomía izquierda, para que tuviera, digamos, una mejor calidad en el hecho de poder absorber más el líquido y no tener una iliostomía. Entonces tenemos una colostomía izquierda que en sí es mejor. Ahora, con esta mutación, que puede ser, no sabemos si es de línea germinal por el abuelo que tuvo o esporádica, pero sí tenemos la mutación y le hubiera hecho una colectomía total. ¿Alguno no le hubiera hecho la colectomía? El NITS tampoco te dice, pero... Yo creo que probablemente en el mismo momento es difícil, ¿no? Pero igual... Yo creo que este paciente también se podría haber hecho, pero también la otra opción es hacer un seguimiento y ya está. Y en cuanto a la adyuvancia, sabemos también que los pacientes con síndrome de Lynch se benefician menos de las fluoropimidinas. Correcto. Pero claro, en estadios más localizados. En este caso estamos hablando de un paciente con afectación ganglionar y yo creo que yo no hubiese cambiado, la verdad, el tratamiento. Lo que respecto a la inmunoterapia, esto era lo que quería comentar. 1 de cada 4 pacientes con cáncer de recto con déficit en la expresión de proteínas de reparación del ADN progresan tras quimio-radioterapia neoadyuvante, que son muchos. Existe una menor probabilidad de hacer una respuesta completa patológica en estos pacientes tras quimio-radioterapia neoadyuvante en cáncer de recto, 9 versus 6%. Y respecto a quimioterapia, sabemos lo que decíamos antes, que en enfermedad metastásica el pembrolizumab en primera línea es mejor que quimioterapia. Luego, lo que hemos comentado también, en cáncer de colon y recto ya se están haciendo estudios muy precoces con pocos pacientes, pero fijaros, el estudio Nietzsche, pacientes con cáncer de colon estadio 2 y 3, pacientes con déficit de la reparación del ADN, reciben previamente a la cirugía, solamente mientras esperan a la cirugía, 6 semanas, un ciclo de ipilimumab y nivolumab, y el 100% se veía respuesta patológica, pero es que el 60% era respuesta completa patológica en pacientes con estadios 2 y 3, respuesta parcial mayor, entendiendo respuesta parcial mayor, menos del 10% de tumor residual en 19 de 20 pacientes, y en 1 de 20 también había respuesta, aunque no fuese respuesta completa. Luego, resultados muy positivos en colon y en recto, es lo que ha comentado antes el doctor Mike, que cáncer de recto, estadio 2 y 3, 11 pacientes se han comunicado en este ASCO GI, 6 meses de tratamiento, respuesta, aquellos pacientes que presentaban una respuesta completa clínica, se hacía un watch and wait, y aquellos que no el esquema sería administrar el tratamiento habitual y si respondían, igual, hacer un watch and wait y si no, cirugía. El caso es que de los 11 pacientes que había resultados, todos ellos tenían una respuesta clínica completa sin necesidad de administrar quimio-radioterapia. Y bueno, había hecho 2 supuestos, no sé si estamos en tiempo o no. Ya estamos muertos, pero si queréis lo hacemos y si no, no, vamos, no.
Lo que digas, Ray. Bueno, lo hacemos muy rápido. Dale. Supuesto 1, el paciente sufre una recaída hepática y pulmonar múltiple y resecable a los 2 años. Tiene inestabilidad de microsatélites, BRAF wild type, RAS wild type. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Pembrolizumab, perfecto. ¿Y quién haría dupleta? ¿Dupleta ¿El con Nivo qué? IP? ¿Pembro? Nivo-IP. Sí. ¿Se puede? ¿Está No por aprobado? eso, pero ¿cómo escogerías ahí? Primera línea. A mí me da igual. O sea, yo honestamente pienso que en esos pacientes que son altamente sensibles, entre el Pembro y el Nivo-IP, yo no creo que haya una diferencia tan grande. O sea, Independiente de la línea. no, estamos hablando de primera línea. En primera línea, o sea, ignoremos de que el paciente tuvo toda esa adyuvancia y todo eso, porque esto es una recaída tardía que perfectamente puede ser un tumor nuevo. Pero si a mí me preguntan, el paciente altamente sensible entre Pembro y Nivo-IP, en mi opinión no hay diferencia. Pero fíjate aquí en la curva cómo cae al principio y que también hay más pacientes que progresan en la rama de pembrolizumab respecto a la rama de quimioterapia. Te digo porque a mí, o sea, y estamos súper tarde de tiempo, pero te digo cuál es la razón. Este estudio permitió que todos los pacientes entraran teniendo un solo foco de inestabilidad mutado. Entonces, por ejemplo, el paciente que tenía, qué sé yo, un PMS que salía negativo, que de la misma manera como tú tenías acá un falso positivo o negativo, no sé cómo lo quieras llamar, porque de la misma manera puede ocurrir al revés. Y una sola mutación en el o sea, nosotros sabemos de que, por ejemplo, MLH y PMS2 suelen ir de la mano. Si en este estudio permitían pacientes con PMS2 solamente mutado. Muchos de esos pacientes posiblemente no eran inestables microsatelitalmente, porque permitieron en el estudio. Esa, la discusión que hemos tenido en los distintos grupos de investigación, si tenemos que realmente confirmar. Ahorita nosotros estamos haciendo el ATOMIC, que es adyuvancia en pacientes de inestabilidad microsatelital entre randomización de quimo contra inmuno. Sencillo. En pacientes inestables microsatelitalmente. Y la pregunta que teníamos cuando estábamos planteando el estudio en el Alliance era si permitíamos el mismo criterio que tuvieron aquí en el Keynote, de un solo foco anormal, o si teníamos que tener realmente confirmación de síndrome de Lynch. O BRAF MSI, pero que sea realmente MSI, porque es que hay una diferencia. Ese puede ser un motivo, pero siempre, casi siempre, en todas las curvas, en casi todas las patologías, se ve siempre que hay una caída inicial y después se estabilizan. Y estos pacientes a 40 meses pues pueden estar curados perfectamente. Bueno, lo que planteaba yo es precisamente lo de la tasa de progresiones, que es mayor en la rama de pembrolizumab, y que para eso se están haciendo estrategias como asociar quimioterapia a la inmunoterapia, como el ensayo de Atezo versus Folfos Beba Atezo, y lo que habéis comentado hacer Ipi-Nivo. Estos son los resultados publicados hace nada, muy recientemente, y aquí veis la tasa en primera línea, la cohorte de primera línea. Fijaros, la tasa de supervivencia libre de progresión a 24 meses es del 74%, en el estudio Keynote era del 48%. Yo creo que estos resultados, la verdad, que son muy llamativos y ya está en marcha el estudio que está comparando Ipi-Nivo versus Nivo. Y el segundo supuesto lo vamos a dejar, porque si no nos pasamos.